Muy bien. Entonces, soy el médico radiólogo peruano Jonathan Sánchez y esto es el fin de la serie de spin-off de radiología, bombardeo de casos, ya que vamos a ver bastantes temas que seguro hemos tocado en las exposiciones previas y algunos que no, y que son importantes de todas maneras recordarlos. Entonces, empezamos el bombardeo de casos. A ver, en el caso uno tenemos esta imagen de una radiografía portátil en supino de un neonato. Acá podemos observar que, si recuerdan esa clase de elementos esenciales en radiología pediátrica, no tiene la forma de cubos normal, sino tiene la forma de tubos, es decir, las asas intestinales están de forma tubular, tienen esta dilatación anormal a predominio, obviamente, de la periferia, lo cual nos hace suponer que el marco colónico es el más afectado. No hay neumoperitoneo ni neumatosis intestinal. Si bien es cierto, es una radiografía supina, pero el neumoperitoneo se puede buscar por el signo de Rigler, por ejemplo. La neumatosis intestinal puede ser de dos tipos, recuerden, puede ser de tipo submucoso o subseroso. Pero acá, cuando lo vemos las asas en perfil, en sus márgenes, no vemos la presencia de aire en las paredes intestinales, así que no se trata de ello en este caso. Así que alejamos un poco más el diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Sin embargo, lo que podemos ver aquí es que dentro del lumen hay una serie de radiolucencias mezcladas con una radiopacidad heterogénea que también se le conoce como signo de las burbujas de jabón, soap bubble, o signo de Neuhauser, que está presente en el hilio meconial, en la enfermedad de Hirschsprung o en la atresia ilial, por citar algunas de sus principales diferenciales, y representa básicamente el meconio mezclado con contenido gaseoso. Entonces, el próximo paso en estos pacientes, cuando veamos este tipo de signo, es hacerle un examen, un enema contrastado. Recuerden que los enemas contrastados en niños, la mayoría de ellos van a ser con contraste hidrosoluble. En el tracto digestivo superior, la mayoría va a ser con bario, pero en este caso fue hecho con hidrosoluble. Y acá vemos que el sigmoides está más pequeño que el colon descendente. Y también tenemos una apariencia un poco aserrada de los márgenes del sigmoides. En esta parte vemos un punto de transición que nos indica las características de una enfermedad de Hirschsprung, que es una ganglionosis colónica. Este colon, en este caso es el colon sigmoides, este colon es el colon anormal, que está delgado, y el colon normal es el que está lleno de heces, que es en este caso el colon descendente. Acá podemos ver en otra posición, en la posición lateral, donde observamos lo mismo. El punto de transición, que es este de aquí, el sigmoides y el colon descendente. Entonces, recordemos que hay bastantes diferenciales en el caso de niños que tienen un segmento colónico delgado. En este caso sí es característico porque tenemos en cuenta los bordes aserrados y el punto de transición que está relativamente distal al colon descendente, pero también tenemos, por ejemplo, el síndrome del tapón meconial, también llamado inmadurez funcional del colon, que es causado en madres con diabetes o que han seguido tratamientos con alta dosis de magnesio, por ejemplo, donde el colon también puede estar delgado. Y también tenemos dos enfermedades que deben ser diferenciados, el hilio meconial de la atresia ilial, porque ambos tienen microcolon difuso. ¿Cómo se diferencian esas dos? Se procura llegar hasta el ilion terminal con el enema contrastado, y si es que tenemos defectos de relleno múltiples más allá de la válvula ileocecal, o sea, en el ilion, quiere decir que es un ilio meconial. Pero si no tenemos esos defectos de relleno en el ilion distal, o sea, más allá de la válvula, entonces es una atresia ilial. Como acá, por ejemplo, acá tenemos un microcolon difuso, prácticamente todo el colon está delgado. Tenemos el ciego al final, esta estructura de acá que tiene defectos de relleno. Ya vemos también que las asas ciliares distales que se conectan con el colon también tienen estos defectos de relleno.
y en este caso sería pues un hilio meconial. Si no viéramos estos defectos de relleno y en vez de ello las asas ciliales distales estuvieran delgadas y el contraste no hubiera pasado lo suficiente, ya plantearíamos el diagnóstico de atresia ilial. Después, otra cosa interesante a recordar es que el punto de transición es muy importante saber a qué altura está. Ya dijimos que si está distal al colon descendente, lo más probable es que se trate de una enfermedad de Hirschsprung, sobre todo si es que el ratio está invertido, el ratio recto sigmoideo, y también si es que están los bordes aserrados. Pero en este caso, vemos que ese punto de transición está cerca de la flexura esplénica. Ese punto de transición está por acá, está alto. Entonces, si vemos esto y vemos este colon delgado, este microcolon descendente, y más que nada vemos también estos defectos de relleno que estoy señalando aquí en el lumen, en el colon descendente, en el colon distal también sigmoides, quiere decir que es un síndrome de tapón meconial, también llamado inmadurez colónica o síndrome de colon izquierdo pequeño, lo que les mencioné previamente, cuando la madre tiene diabetes o ha seguido dosis muy altas de magnesio. Entonces es importante tener en cuenta dónde está ese punto de transición, ya que nos puede servir bastante para detectar o al menos presumir qué diagnóstico es. Ahora, en este caso, que es otro, muy diferente, tenemos primero que definir si es que los volúmenes pulmonares están aumentados o disminuidos. En el caso de los neonatos, contar las costillas puede ser difícil porque puede haber cierta lordosis en esa columna flexible. Entonces, para poder estimar un poco lo que es el volumen de los parénquimas, lo que se hace es ver las cúpulas diafragmáticas, y las cúpulas diafragmáticas en este caso están aplanadas. Entonces, podemos afirmar que hay un cierto grado de hiperinsuflación en ambos parénquimas pulmonares, están aumentados de volumen por retención de aire. También vemos que los senos costofrénicos están obturados en ambos lados, así que tiene un poco de líquido pleural. Y acá tenemos bastante radiopacidades heterogéneas dispersas en ambos campos pulmonares. Recuerdan ciertamente un patrón intersticial grueso, pero hay algo interesante aquí. Hay algo interesante. Esto de acá, ¿ven esta radiolucencia en el mediastino? Y no solo se encuentra acá, sino también delinea el margen cardíaco izquierdo. Entonces ya podrán suponer que esto es un caso de neumomediastino, y cuando están asociados este tipo de hallazgos en un solo paciente, entonces tenemos que sospechar de aspiración meconial, porque la aspiración meconial tiene también volúmenes hiperinsuflados y se complica a menudo con neumomediastino. También es parte del cuadro. Da tres tipos de eventos esta aspiración meconial. El bloqueo mecánico, que es un efecto de válvula en vías aéreas pequeñas, algo así como el efecto de válvula de los cuerpos extraños que les mencioné en la clase anterior. También hay inactivación del surfactante a causa del meconio. El surfactante se destruye y vamos a ver algunas atelectasias dispersas en ambos campos pulmonares. Y también tiene un efecto inflamatorio químico. Es decir, va a haber una neumonitis irritativa por el mismo efecto del meconio. Entonces, uno podría decir, pero entonces, ¿cómo se diferenciaría de un síndrome de estrés respiratorio neonatal? Porque usualmente los síndromes de estrés respiratorio tienen bajo volumen de los parénquimas pulmonares. Se pueden parecer en el caso de las radiopacidades que vemos aquí, pero lo normal es que los pulmones tengan poco volumen y que además no se asocien tanto a neumomediastino como en este caso. Entre un 30 y 40% de síndromes de aspiración meconial se asocian con este tipo de complicaciones. Y de paso, acá podemos observar este catéter arterial umbilical que llega hasta aquí. Y vemos acá muy debajo el catéter venoso umbilical, que idealmente debería estar un poco más alto, pero a la hora de reposicionarlo se puede dañar algunos vasos potencialmente,
o también podría dañarse el hígado dependiendo de dónde esté la punta. Así que, por lo general, si es que no se puede avanzar más, se le deja aquí. En este caso es diferente. En este caso podemos observar un signo de la doble burbuja. Si no se viera gas distal, se podría pensar en atresia duodenal, pero acá vemos aire distal a la doble burbuja. Si no hubiera gas distal, entonces con ese diagnóstico bastaría más bien la radiografía simplemente para poder operarlo al paciente. En muchos casos, no es necesario otros estudios más. Pero si hay gas distal, como en este caso, cambia el diagnóstico diferencial, porque en este caso puede ser estenosis duodenal o membrana duodenal y no tanto atresia, que es simplemente la no formación de un segmento. Puede haber también un páncreas anular o puede haber una malrotación intestinal con un vólvulo asociado. De todos estos diferenciales, el más grave es el último, porque el último puede comprometer el riego vascular y puede causar necrosis intestinal. Así que el último de ellos es importante reconocerlo, sí o sí. Entonces a este paciente se le realizó un examen varitado de tracto digestivo superior, el cual no resultó de tanta ayuda. Vemos prácticamente lo mismo que en la radiografía. Y como ya les mencioné, entonces, el vólvulo es importante detectarlo por ser un diagnóstico de emergencia. Entonces, a este paciente se le hizo también una ecografía. Entonces, en esta ecografía podemos observar diferentes estructuras anatómicas. Podemos ver, por ejemplo, aquí la aorta y la vena cava. Esta es la silueta renal, en este caso el riñón izquierdo, y este es el cuerpo vertebral. Y acá vemos esta forma de asa que está debajo de los vasos mesentéricos. Y obviamente esto es la tercera porción del duodeno. Y eso es muy importante reconocerlo porque en la malrotación esta tercera porción está por delante de los vasos mesentéricos. Está intraperitoneal. Como ustedes saben, la tercera porción del duodeno normalmente es retroperitoneal, o sea, por fuera del peritoneo, pero en la malrotación está intraperitoneal y por delante de los vasos mesentéricos. Entonces, viendo los cortes de acá, vemos acá la confluencia espleno-mesentérica. Vemos acá el bulbo, la vena mesentérica superior con su arteria, que son los mismos vasos que vemos acá. Y ya sabemos entonces que en el caso de este paciente no es una malrotación con vólvulo, lo cual es importante porque, como ya dijimos, es un diagnóstico de emergencia que tiene que ser tratado lo más pronto posible. El resto, que es páncreas anular, por ejemplo, o en el caso de membranas duodenales, pueden esperar un poco, pero en este caso no. Así que todos los esfuerzos en este tipo de pacientes es descartar la malrotación con vólvulo. Acá siguiendo en los cortes podemos observar que aparte de ello, la vena siempre va a estar a la derecha que la arteria, no se vayan a olvidar. Y los vasos renales que salen también pueden ser vistos. Es muy importante también recordar algunas diferencias, ¿no? Ustedes saben que el espacio que hay entre el eje vascular mesentérico superior y el retroperitoneo es un espacio fisiológico. Ese espacio debe ser lo suficientemente ancho como para darle lugar a la tercera porción del duodeno y también tiene que dar lugar a la vena renal izquierda, ¿no es cierto?, que pasa por delante. Si ese espacio es muy estrecho, puede dar lugar a dos tipos de condición. Recuerden, el síndrome de la arteria mesentérica superior o el síndrome de Wilkie, también conocido, es compresión de la tercera porción del duodeno porque no hay un espacio suficiente y es causa de un cuadro oclusivo sin obstrucción mecánica. Eso no hay que confundirlo con el síndrome del nutcracker o del cascanueces, que es un pinzamiento que también es del mismo espacio, ¿no? Entre la arteria mesentérica superior y la aorta pinzan a la vena renal izquierda. Esta es la aorta. Son dos cosas diferentes.
porque tienen sintomatología diferente, pero se basan en el estrechamiento de ese espacio. Es muy importante recordarlo. Acá es otro corte. Y a veces podemos ver el mismo síndrome, pero en otros exámenes. Por ejemplo, este es otro paciente al cual le han tomado una tomografía. Este sí tiene un problema de malrotación con vólvulo. Y hay que ver aquí la diferencia con el caso anterior. Acá sí podemos observar cómo es que la arteria mesentérica superior, que esta es una tomografía contrastada, acá vamos a ver cómo los vasos van a salir y van a posicionarse de una forma diferente. Miren el tronco celíaco, arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior. Miren, la arteria está a la derecha y la vena está a la izquierda. Y luego hacen un remolino que normalmente es, en el caso de malrotación, en sentido horario. Si vamos de arriba hacia abajo en los cortes, ese remolino va a ser en sentido horario. Normalmente puede haber un poco de rotación entre los vasos, podría haber, sí, pero esa rotación fisiológica es antihoraria. Por eso es que la vena va a estar a la derecha. Pero en el caso de la malrotación con vólvulo, esta rotación va a ser horaria y la arteria va a estar a la derecha. Recuerden siempre que la rotación se va a calcular de los cortes y vamos de craneal a caudal. Muy bien, entonces, en este caso también se le hizo un examen contrastado, esta vez con vario, y acá sí nos da información. Este no es el mismo caso del vario anterior, este es otro caso. Y acá vemos esta forma de tirabuzón. Miren aquí. Se lo voy a delinear para que lo puedan ver mejor. Esta es la cámara gástrica. Esto es la primera, segunda porción del duodeno, la tercera. Acá hay una transición muy brusca, donde el intestino se hace más delgadito. Y miren aquí, el intestino se hace con forma de tirabuzón. Eso de ahí es el signo del sacacorcho o corkscrew. Y eso es también indicativo de que hay un vólvulo aparte de la malrotación. Entonces, eso de ahí es importante reconocerlo en el vario para poder hacer el diagnóstico adecuado y tratar al paciente, porque como dijimos, esto es un diagnóstico que requiere urgencia en su tratamiento. Muy bien, entonces este es otro caso. Este es el caso de una masa abdominal quística. Como vemos, la masa abdominal quística es compleja porque tiene varios septos y no solamente septos, sino también tiene un poco de sedimento. Estos ecos puntiformes que están en el líquido son sedimentos. Normalmente podríamos plantear varios diferenciales aquí. Si es que logramos detectar que depende del mesenterio, sería un quiste por duplicación entérica, aunque normalmente no es tan complejo, esos quistes por duplicación entérica no tienen tantos septos. Podría ser, sin embargo, una malformación linfática con septaciones, porque son a veces gruesas y también tienen algo de sedimento a veces. Y si es que logramos comprobar que su origen está en el riñón, puede ser una poliquistosis renal, puede ser incluso otras patologías como un nefroma quístico multilocular, puede ser un teratoma quístico o incluso un ovario a pedículo torcido. También puede dar este tipo de imágenes. Pero en este caso vean cómo hay un parénquima que está rodeándolo, ¿no? Parénquima que por su forma alargada parece ser el renal. Entonces a este paciente se le hizo una tomografía contrastada y efectivamente es renal. ¿Cómo sabemos que el origen es renal? Porque en este caso observamos cómo es que el parénquima tiene esta disposición en forma de pinza. Entonces, cuando vemos esto, es que la lesión es de origen renal. Ciertamente, en la tomografía no se observa gran cosa dentro del quiste,
Podemos intuir que hay cierto componente interior porque hay algunas zonas donde sí hay una cierta captación de contraste y adentro es heterogéneo. No es como la vejiga, por ejemplo, que es más homogénea. Adentro sí vemos ciertas zonas de captación de contraste. Entonces sabemos que hay un componente al menos en parte sólido. Entonces este caso es un paciente de 4 años y el diagnóstico es de un nefroma quístico multilocular pediátrico, antiguamente llamado así, ahora se le llama nefroma quístico pediátrico. Son neoplasias benignas que se dan en niños entre 3 meses a 5 años, la mayoría de ellas en varones, un 75% de casos se da en varones y usualmente se detectan cuando el niño tiene hematuria o tiene infecciones en el tracto urinario a repetición. Lo interesante de esto es que tiene mutaciones tipo DICER1. Si hacen memoria, las mutaciones tipo DICER1 también se encuentran con el blastoma pleuropulmonar y los tumores ováricos de células Sertoli-Leydig, como hemos visto también en la clase de lo esencial en la radiología pediátrica parte 1, donde ahí lo abordo con un poco más de profundidad. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos? Otras masas quísticas que ya hemos mencionado. También puede haber un tumor de Wilms con forma quística, pero en el caso de este tipo de neoplasias es característico el hecho de que sean eh, multiloculares con varios septos y que tengan poco o nada componente sólido resaltante, ¿no? O sea, el componente quístico es el que tiene más predominancia aquí. Ese también es un nefroma quístico pediátrico. Ahora, la diferencia, aparte del tamaño con el caso anterior, es que es un poco más fácil de estrechar el abanico de diagnósticos diferenciales cuando son pequeños. ¿Por qué? Porque cuando son pequeños, por ejemplo, en esta secuencia T2, acá observamos cómo se aprecia mejor esta forma multilocular del quiste renal. Y acá en la T1 contrastada, acá sí podemos ver algo interesante. Acá vemos que la lesión quística se extiende hacia el seno renal. O sea, hay una especie de herniación de la lesión quística hacia el seno renal. Lo ocupa, parcialmente al menos. Entonces, eso es característico del nefroma quístico pediátrico. Y eso lo podría diferenciar potencialmente de otras neoplasias un poco más preocupantes, siempre y cuando el tamaño favorezca este tipo de diagnóstico, porque cuando es muy grande ya, como comprenderán, su diferencial se hace un poco más difícil solamente con la imagen. En este otro caso tenemos otro tipo de enfermedad renal. En este caso es una displasia renal multiquística, que es un trastorno no genético. Es 2.5 veces más frecuente en varones y es más en el lado izquierdo por alguna razón que no se sabe todavía. Y a diferencia de los casos anteriores, pues en este caso normalmente no hay tejido renal normal. Todo el riñón prácticamente está así, con ese aspecto de quistes múltiples y está presente desde el nacimiento, ya que es una falla en el desarrollo del tejido renal normal. Sin embargo, tiende a involucionar con el tiempo, no tiende a crecer mucho y usualmente también su diagnóstico es mucho más temprano. En cambio, acá su aparición es más tardía, como ya hemos mencionado, que era entre 3 meses a 5 años. Acá es desde el nacimiento. No hay que olvidarse de ello. Es un diagnóstico diferencial, sin embargo. Ahora, en ese otro caso, pasamos a tórax. En este caso es un paciente de 6 años con tos y fiebre. Acá es fácil distinguir este tipo de lesiones redondeadas que no forman signo de la silueta con el borde cardíaco, lo cual nos indica que está detrás del corazón. Adelante no, porque el pulmón adelante da un espacio para el corazón, no es tan amplio, en cambio detrás sí. Y aparte en la lateral vemos que justamente está ubicada por aquí. No está ubicada para vertebral, entonces sabemos que no depende tanto del mediastino posterior en sí, sino del mismo parénquima pulmonar. Entonces, si se ve en un menor de 8 años ese tipo de lesiones con esos síntomas de infección respiratoria,
Entonces, la primera posibilidad, ¿cuál sería? Sería de una neumonía redonda. ¿Por qué? Porque hay inmadurez de los poros de Kohn y los canales de Lambert, así que la mayoría de infecciones de este tipo se quedan recluidas en un solo lugar. Entonces, con ello, lo más probable es que se le indique al paciente seguimiento radiográfico para verificar si es que el cuadro tiene una resolución de 4 a 6 semanas después, ya iniciando el tratamiento. Pero si es mayor de 8 años, se tiene que evaluar con otra modalidad, porque el sistema respiratorio a esa edad es mucho más maduro, así que ya hay comunicaciones libres entre los lobolillos pulmonares secundarios y es poco probable que una infección se quede recluida de esa forma. Así que usualmente se echa mano de otras modalidades como tomografía o ultrasonido, por ejemplo, y se sospecharían de otras cosas adicionales, ¿no? Como un quiste broncogénico, sobre todo si está más medial, un secuestro pulmonar o una malformación adenomatoide, ¿no? Este caso probablemente a algunos se les haga familiar recordando también la primera clase de lo esencial en radiología pediátrica. Vemos algunas opacidades lineales aquí. Vemos ese pulmón hiperlucente. No se ve muy bien la cúpula diafragmática, pero no parece aplanada dentro de lo poco que se ve. No es un neumotórax porque es muy heterogéneo para hacerlo y aparte en ese volumen debería desplazar las estructuras hacia el otro lado. La tráquea se ve centrada dentro de lo que se puede observar. Y para que sea telectasia también debería al menos dar un poco de retracción de estructuras. Y en este caso no parece ser porque el diafragma está en su lugar. Una hernia diafragmática tampoco podría ser porque característicamente no tiene esta forma de lucencia, sino varias de forma ovalada o circular que están agrupadas, que se representan los segmentos intestinales. Así que tampoco podría ser. Y es muy joven para tener secuelas. Así que en este caso, la tomografía muestra que tenemos, aparte de la densidad aérea, algunos componentes sólidos dentro de esta lesión que resultó ser compleja, que en sus paredes contiene algunos engrosamientos con forma de nodulación y en los casos de densidades de tipo de partes blandas o densidades líquidas vemos que están confinadas, ¿no? No están con nivel, no están rectas y no están confinadas. Es parte de la misma lesión, entonces. Entonces, ya recordarán cuáles son los diagnósticos diferenciales acá. Estas características son comunes tanto en la malformación adenomatosa como en el blastoma pleuropulmonar, que también hemos tratado en la primera clase. El blastoma pleuropulmonar es la neoplasia maligna más común en la niñez y hay tres tipos, como recuerdan, el tipo quístico, el tipo mixto y el tipo predominantemente sólido. También tiene la mutación tipo Dicer en el 70% de casos y característicamente se ve incluso en la ecografía prenatal. Si el paciente es asintomático, probablemente se trate más de una malformación adenomatoide que de un blastoma pleuropulmonar. También en el caso de un niño de 2 a 3 años con síntomas como neumotórax, también se sospecharía de una malformación adenomatoide. Sin embargo, hay que recalcar que los tipos 1 y 4 de la malformación son igual de quísticas que el blastoma pleuropulmonar tipo 1, así que de todas formas, la mayoría de estas lesiones son ya operadas por el riesgo de contener este tipo de neoplasias. También la malformación adenomatoide puede contener un secuestro asociado, así que hay que estar atentos a los vasos en la tomografía contrastada, a algún riego arterial anómalo procedente de la misma aorta, etc. A eso se le llama lesión híbrida. Bueno, en este caso tenemos múltiples radiolucencias que semejan una matriz condroide, que están en las falanges, en los metacarpianos también. Semejan matriz condroide porque algunas presentan ese típico aspecto lobulado. Y también tenemos flebolitos, un par de flebolitos. Entonces, esto es
simplemente nos da lugar a dos posibilidades, ¿no? Que sea un síndrome de Maffucci o un síndrome de Ollier. El síndrome de Maffucci tiene flebolitos, como en este caso, sin embargo, el síndrome de Ollier no los tiene, simplemente son encondromas múltiples. Los flebolitos obviamente representan a los hemangiomas. Muy bien, en este otro caso tenemos, aparte del contraste persistente en el colon, vemos acá la ampolla rectal y el colon descendente que también está con contraste y está pequeñito. Vemos aquí que hay calcificaciones que están rodeando el borde, el margen derecho del abdomen, cerca al margen hepático también. Entonces, esto es característico de una peritonitis meconial. ¿Por qué? Porque representa la perforación intraútero del intestino debido a algunos accidentes vasculares en la vida intrauterina. Y esas perforaciones liberan meconio a la cavidad peritoneal, las cuales van a calcificarse conforme pasa el tiempo, antes del nacimiento, y muchas veces esas perforaciones cierran por su cuenta. Algunas complicaciones, por ejemplo, así como las complicaciones de la pancreatitis, el meconio también puede amurallarse y puede haber un pseudoquiste meconial, que también puede formar calcificaciones visibles en la ecografía, pero son más del tipo redondeado. O sea, forman como una especie de una calcificación redonda. En este caso está bordeando el mismo margen del peritoneo. Es una complicación de la peritonitis química, esa calcificación. Acá podemos ver en la tomografía justamente este tipo de secuelas, ¿no? La calcificación del peritoneo, en este caso el adyacente al hígado, que puede tener incluso algunas componentes de tejido fibroso, ya que estamos hablando de secuelas postinflamatorias. Hay unas cuantas formas de peritonitis meconial, hay formas quísticas, hay formas fibrosas calcificadas, que es la más frecuente, y en este caso es justamente una de esas, ¿no? La fibrosa calcificada. Luego tenemos aquí otro caso interesante. Acá vemos que alrededor de los riñones tenemos nódulos bien circunscritos. La mayoría de ellos están de una intensidad de señal más o menos similar al riñón y también tienen una intensidad de señal relativamente homogénea, pero hay algunos, como por ejemplo este de aquí, que en la secuencia T2 tiene un componente heterogéneo mixto sólido con líquido y en la T1 contrastada vemos que ese componente no realza, ¿no? Que representa una zona de necrosis probablemente. Ese tipo de lesiones que están alrededor del riñón, que lo cubren como si fuera una cápsula de tejido sólido y cuya señal y características se parecen un poco al parénquima renal, son típicas de la nefroblastomatosis. La nefroblastomatosis son remanentes de tejido embrionario que están alrededor del riñón y que persisten y se consideran que son precursoras del tumor de Wilms, que se presenta este tipo de casos en los recién nacidos, sobre todo menores al año. Lo usual es que sea de esta forma, que sea tejido sólido alrededor del parénquima renal, como ya mencioné. Algunos colegas apuestan por la observación, mientras que otros prefieren iniciar tratamiento por el potencial maligno, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos ese nódulo que no capta contraste en la secuencia T1 y que es heterogéneo en la secuencia T2. El caso de presentar este tipo de características ya nos indica que hay un cierto componente de tejido de crecimiento rápido, lo cual indica que este caso de nefroblastomatosis tiene un tumor de Wilms asociado. Y el diferencial, en el caso de que sea un niño ya mayor sobre todo, sería, por ejemplo, un linfoma con masas renales nodulares, ¿no? Acá tenemos otro caso. Este paciente es de 1 año y tiene una única masa renal sólida
Y vemos las características aquí. En las T1 contrastadas vemos que capta de forma homogénea prácticamente. Y en la T2 es más o menos heterogéneo. Esta lesión de aquí. En el polo inferior del riñón derecho. Es dependiente del riñón porque vemos una vez más el signo de la pinza que está alrededor de la lesión. Y en este caso la edad ayuda bastante porque en la masa sólida renal en un infante de esa edad, de 1 año, es un nefroma mesoblástico congénito, lo más frecuente, es el tumor renal neonatal más común. La mayoría se diagnostica en los primeros 3 meses, pero el 90% de casos se diagnostica antes del año de vida. Puede ser de dos formas, clásico o celular. El celular es un poco más agresivo. A pesar de tener características histológicas benignas, puede encasillar vasos e incluso dar metástasis. Si por ejemplo, esta lesión lo viéramos en niños alrededor de 5 años, ya cambiaría el diagnóstico. Tendría que ser como primera opción un tumor de Wilms o nefroblastoma. Y si lo viéramos en la adolescencia, ya sería un carcinoma de células renales como primera posibilidad. Por eso es importante saber la edad del paciente. Acá pasamos a esófago, otra vez nos vamos a los exámenes varitados y vemos acá una impresión anterior esofágica que no es la aorta, obviamente. La aorta está mucho más arriba. Tampoco es la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda está acá. La aorta está acá. Entonces, esta impresión anterior esofágica es extraluminal y en el caso de niños, en el caso de infantes, la única impresión que es anterior se da por malformaciones vasculares del mediastino, de los grandes vasos. La única que es anterior es el caso de una arteria pulmonar izquierda aberrante. También es llamada origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda o sling pulmonar. ¿Qué consiste? Es una variante de la normalidad. Es simplemente una variante de la normalidad, pero aquí el problema es que la arteria pulmonar izquierda nace de la arteria pulmonar derecha, pasa por encima del bronquio principal derecho, entre la tráquea y el esófago para alcanzar el pulmón izquierdo. Entonces, como pasa delante del esófago, causa esa impresión. El sling pulmonar es la única anterior. En cambio, si el sling fuera posterior, o sea, si la impresión fuera así, por detrás del esófago, entonces tenemos más diferenciales. Tenemos, por ejemplo, un arco aórtico izquierdo con subclavia aberrante derecha, que en realidad no es un anillo real vascular, pero podría darnos esa impresión posterior. Puede ser un arco aórtico derecho con subclavia aberrante izquierda, que sí es un anillo, como el caso también del doble arco aórtico, anillos verdaderos que causan una impresión esofágica posterior. Acá vemos, bueno, este caso es más sencillo porque acá si nos fijamos bien, aparte del cuadro de obstrucción intestinal, vemos aquí esta radiolucencia en la región inguinal derecha, ¿no? Que en este caso es una hernia inguinal que está causando este cuadro de obstrucción. Otros diagnósticos diferenciales en el caso de obstrucción intestinal en niños, aparte de la hernia, hay una mnemotecnia que es AAIIMM, ¿no? Que usan los colegas de Estados Unidos, A de apendicitis, A de adherencias, I de hernia inguinal, I de intususcepción, M de Meckel y M de malrotación intestinal. Entonces, esos son los principales diagnósticos diferenciales de una obstrucción intestinal en estos pacientes. Como acá, por ejemplo, que es un caso de intususcepción, y en la radiografía simplemente nos da la imagen característica de las asas intestinales en forma de tubo, más o menos dilatadas, pero no nos da muchos datos sobre cuál podría ser la causa. Sin embargo, la ecografía sí nos saca de la duda. La intususcepción es una enfermedad, una patología que se da de los 3 meses a los 3 años típicamente. Y acá vemos en la ecografía la vista longitudinal, el corte longitudinal da una imagen de pseudorriñón, como en este caso, ¿no? Un pseudorriñón. Y en la transversa nos da esa imagen en forma de un anillo grueso, producto de que las paredes intestinales están una debajo de la otra.
Y en la grasa que está en el interior, que está aumentada de cogenicidad por la inflamación, puede haber algunos ganglios que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Recuerden que el pseudorriñón es longitudinal. Bueno, y para muchas cosas, está para sacarnos de dudas el StatDX, que como ustedes saben es una base de datos muy importante para el colega que está informando, que actualmente prácticamente somos todos, y que lo pueden conseguir a un buen precio y en cuentas originales con los amigos de Doctors House. Pueden escribir a info@doctorshouse.p o llamar al 924-259-838. Siempre prefieran una cuenta original porque las comunales tienden a caducar rápidamente. Así que si quieren una cuenta de StatDX de garantía, siempre cuenten con Doctors House. Muy bien, entonces el siguiente caso, vemos una radiolucencia izquierda y no tenemos mucho más, muchos signos adicionales. Podría ser incluso una mala posición a la hora de hacer la radiografía porque no está tan simétrico que digamos. Y para ello, el principal diagnóstico diferencial en el caso de una radiolucencia pulmonar sería un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Una de las clases que hemos dado, la última clase, la de cuerpos extraños aspirados, son un diagnóstico diferencial de una radiolucencia pulmonar. Entonces, acá vemos que justamente en las laterales, que ya sabemos que no aportan en realidad mucho, pero algunas veces sí nos pueden ayudar, esta lateral derecha, de cúbito lateral derecho, el pulmón derecho empieza a disminuir de tamaño y a hacerse más radiopaco porque está en el lado dependiente de la gravedad, mientras que el pulmón obstruido permanece radiolúcido, incluso se exagera un poco más. Cambio el de cúbito lateral izquierdo, pues no hay mucha diferencia en cuanto al volumen del pulmón izquierdo, que está debajo, debería hacerse radiopaco, pero no lo hace, en teoría. Y el pulmón derecho sí se insufla un poco más, a diferencia del otro lado cuando estaba dependiente de la gravedad. Acá se insufla un poco más en el decúbito lateral izquierdo. Como ya saben, también es importante ver la fluoroscopía. A veces nos puede ayudar la fluoroscopía si es que el paciente no está colaborando y en ese caso se puede ver que el pulmón, donde está el cuerpo extraño, no está en movimiento, ni en expiración ni en inspiración. Y en pacientes que pueden colaborar, sí se puede usar las radiografías en expiración. Este caso es también otro caso importante, es una lesión ósea radiolúcida en el radio distal, de características ciertamente benignas. No le diríamos que es una lesión lítica porque en este tipo de casos las lesiones líticas, ese nombre se reserva más que nada cuando el paciente tiene destrucción de hueso focalizada. Acá no vemos eso, pero lo que sí vemos es algo curioso. Aparte de la lesión, vemos acá una reacción perióstica laminar en el margen lateral, en el radio, y acá podemos observar esta banda de esclerosis, lo cual nos hace indicar que ciertamente en este caso ha sido una fractura. Es una fractura asociada a un callo óseo y una lucencia de aspecto benigno. Entonces, ese tipo de asociación nos da el diagnóstico presuntivo de un quiste de inclusión graso. Este quiste de inclusión graso ocurre cuando en una fractura un poco de la grasa de la médula ósea o de tejidos adyacentes a la fractura queda atrapada en este trazo y al cicatrizar, pues esa grasa queda atrapada dentro de la matriz ósea. En el seguimiento, este tipo de lucencias desaparece espontáneamente y así podemos corroborar que en realidad fue un quiste de inclusión graso. Si fuera, por ejemplo, un absceso de Brody, en el caso de la osteomielitis, tendría que haber síntomas como fiebre o cuadro compatible con inflamación en el laboratorio. Y usualmente las fracturas, en el caso de tener sobreinfección, pues no la tienen de esta forma, ¿no? Tienen ciertos cambios líticos mucho más agresivos en aspecto, en la osteomielitis asociada por fracturas. Acá podemos ver otro diagnóstico, en este caso es un diagnóstico no tan frecuente, pero que sí se puede ver.
Acá podemos observar que a diferencia de un calcáneo normal que termina así, en este caso está siguiendo como en una punta en su porción anterior, y acá podemos observar que entre el navicular y el calcáneo, este, esta interfase no es una interfase articular normal porque no tiene los bordes definidos, sino que los tiene irregulares y un poco escleróticos. Este es un cuadro de coalición calcáneo-navicular, es decir, los huesos están unidos sin una articulación de por medio. Esto de acá no es una articulación, esto de acá es una coalición, pero del tipo fibroso. Porque si fuera una coalición de tipo óseo ya sería más fácil de diagnosticar, sería simplemente hueso continuo de un lado hacia el otro, pero en este caso es una coalición del tipo fibroso y nos guiamos de los márgenes. Aquí un cuadro comparativo de un calcáneo normal y una coalición. Este signo donde se forma este tipo de imagen se llama el signo del oso hormiguero. Y hay otra coalición también que no debemos olvidar, que es la coalición entre el calcáneo y el astrágalo, y en este caso observamos el signo de la C continua, este de aquí. Como ustedes pueden observar aquí, no tenemos la C continua, faltaría este pedazo de aquí del sustentaculum fusionado al astrágalo. En este caso es normal, pero en este caso no. Acá está fusionado y tenemos el signo de la C continua, que es característico de la coalición calcáneo-astragalina. Muy bien, acá tenemos otro caso entonces. Este caso es un poco más patognomónico. Vemos la dermis y la epidermis normales. Vemos el tejido subcutáneo. Y acá vemos una lesión sólida calcificada, ya que tenemos una gran sombra acústica posterior de bordes más o menos festoneados, que está confinada al tejido subcutáneo. Entonces, estas características son propias de un pilomatrixoma, que es uno de los primeros diagnósticos que debemos tener en cuenta al momento de ver una lesión así subcutánea en un niño. Es un tumor único benigno derivado de las células del pelo. No siempre se calcifican y pueden tener vascularidad, pero el caso característico, su apariencia característica la da las calcificaciones y sus márgenes, y son duros a la palpación también. Bueno, pasamos entonces una vez más a abdomen, y en este caso vemos una cisturetrografía contrastada con vaciamiento, y acá podemos observar que aparte de que el contraste ha regresado, ha habido reflujo a ambos uréteres. Vemos que el riñón del lado derecho se ha movido al izquierdo y están muy juntos. Lo usual es que esto se vea en los casos de ectopia renal cruzada con fusión. Y en ese caso, el riñón izquierdo va a estar ortotópico en posición normal, mientras que el riñón derecho va a estar fusionado al polo inferior o cercano del riñón izquierdo. Y eso se comprueba con qué? Con una ecografía. Y acá podemos observar lo que hemos mencionado, que el riñón izquierdo está más craneal en posición normal, mientras que el riñón derecho está fusionado a él, adyacente a su polo inferior. Otro caso. Acá tenemos una resonancia magnética. Acá vemos esta secuencia T1 y esta secuencia T2. Cuando los riñones están incrementados de tamaño y están demasiado hipointensos en la secuencia T1 y demasiado hiperintensos en secuencia T2, y hay, como mencioné, nefromegalia bilateral, hay que pensar primero en una poliquistosis renal autosómica recesiva. ¿Con qué se asocia? Se asocia con fibrosis hepática congénita. Y hay una relación un poco curiosa entre ellos. Mientras peor sea la afectación renal, más leve va a ser la afectación hepática y viceversa. Y cuando son infantes, es decir, alrededor de los 5 años, 6 años, esa edad favorece este tipo de poliquistosis, la autosómica recesiva. En cambio, cuando son mayores y hay nefromegalia y cambios en la señal parecidos a esto, entonces hay que pensar en una infiltración por linfoma.
Diferente es el caso de la poliquistosis renal autosómica dominante, ya que son múltiples quistes y también hay que diferenciar con la displasia multiquística renal en estos casos. Aunque en la displasia multiquística, como ya mencioné, no hay parénquima normal. Acá podemos ver unos pedacitos de parénquima normal, a diferencia de la displasia multiquística que no tiene ni un trazo de parénquima normal. Si vemos múltiples quistes sin parénquima normal en el caso de un recién nacido, pues entonces es el diagnóstico de displasia multiquística. Pero si es mayor, ya obtendremos el diagnóstico de la poliquistosis renal autosómica dominante, aunque no veamos parénquima normal, porque algunas veces los quistes son tan grandes que no dejan espacio ya para una corteza o una médula renal visibles. Acá vemos un caso de enanismo y en este tipo de pacientes tenemos que buscar signos radiográficos eh, propios de algunas enfermedades óseas, como por ejemplo los techos acetabulares planos en este caso, y también vemos horizontalización de las áreas ilíacas con esta forma tipo de lápida, y también observamos que los fémures proximales tienen una forma curiosa, están rotados en pivote, y acá observamos que parece una cuchara para helado. Los huesos largos están acortados y esta apariencia entonces es propia de una acondroplasia, una forma de enanismo. Acá tenemos otro tipo de enfermedad ósea. En este caso vemos ampliación de las metáfisis prácticamente en todos los huesos, tanto de miembros superiores como de inferiores. Si vemos esto en el recién nacido, entonces hablaríamos de una hipofosfatasia. Si vemos a partir de los 3 o 4 meses recién este tipo de cambios, entonces sería ya un raquitismo, porque ellos aún mantienen la vitamina D de la madre hasta esa edad. Entonces, las manifestaciones no van a darse hasta después de ese tiempo, de 3 o 4 meses. Ahora, si vemos bandas metafisiarias radiolúcidas, las causas más benignas podrían ser, por ejemplo, enfermedad crónica o un estrés sistémico crónico. Otras enfermedades malignas que podrían darnos esta apariencia serían leucemia o algunas metástasis de algunas neoplasias, como por ejemplo un neuroblastoma. O incluso también podrían darnos esta apariencia infecciones congénitas pertenecientes al grupo del TORCH. Lo contrario, las bandas metafisiarias radiopacas se dan en casos, por ejemplo, como hemos visto, contaminación por plomo. La leucemia tratada también puede convertirse de radiolúcido a radiopaco y puede haber también en raquitismo, pero con hallazgos adicionales, obviamente. Hay también algunos niños sanos que tienen esta variante de la normalidad, o sea, bandas radiopacas metafisiarias. Sin embargo, hay que fijarnos en ellos en las rodillas. Y en la rodilla, tanto el fémur como la tibia y el peroné están con esa banda y ya es patológico. Esta variante de la normalidad usualmente no involucra el peroné. El peroné se encuentra normal. En este caso vemos un hematoma duodenal que es fácil de ver en el espacio que hay entre los vasos mesentéricos superiores, la aorta y la cava. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta si es, por ejemplo, un paciente de 1 a 2 años, tal vez la causa sea un traumatismo no accidental. Sin embargo, también es importante saber que según la edad puede ser un accidente, por ejemplo, con el manubrio de la bicicleta, que es una causa muy frecuente de hematomas duodenales en niños, obviamente mayores. Aquí es otro caso que hemos visto también en la primera clase, en la clase de elementos esenciales de radiología pediátrica. Y acá podemos observar estas lesiones quísticas pulmonares, que algunas de ellas contienen un nódulo pequeñito en su periferia. Y estas lesiones se ven acompañadas de una lesión polipoidea en las vías aéreas superiores, en la tráquea. Si vemos simplemente los quistes con los nódulos, podrían ser, por ejemplo, émbolos sépticos, histiocitosis de células de Langerhans, pero si vemos el nódulo traqueal ya nos permite hacer el diagnóstico de papilomatosis.
Lo normal es que haya una infección genital en la madre que conlleve a una infección en tráquea y bronquios del niño, y por ello se confirma viendo estas lesiones en el cuello. En los adultos fumadores también pueden tener papilomatosis. Acá también es otra cosa que hemos visto en nuestras clases. Acá vemos algo curioso, acá vemos incremento de volumen de las partes blandas de este lado. Tenemos que recordar el critoe. Esto lo hemos visto en mayor detalle en la segunda parte de elementos esenciales. Vemos que falta el epicóndilo medial. ¿Por qué? Porque vemos el olecranon aquí. Esto no es una fractura. Ya dijimos que las fracturas tienen trazos que no tienen esta radioopacidad en sus márgenes. Eso es característico más bien de los centros de osificación secundarios. No hay que confundir con fracturas. Vemos que no hay este centro de osificación secundario. El epicóndilo medial falta. ¿Dónde está? Está aquí. Está entre la tróclea y el cúbito proximal. Es esto de acá, este fragmento de acá. Entonces, en este caso, es una fractura por abulsión en el cual el epicóndilo medial se ha posicionado entre el cúbito y la tróclea. Nos ayuda mucho entonces las partes blandas para poder reconocer si es fractura o no. En este caso no vemos el signo de la vela. Acá podemos observar en otro caso curvatura tibial y peronea que está en dirección anterior y lateral. En este caso se ve en síndrome de von Recklinghausen o neurofibromatosis tipo 1, pero no es patognomónico obviamente. Entonces, 50-60% de pacientes con esta curvatura tendrán la neurofibromatosis tipo 1 y lo viceversa no se cumple, es decir, de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1, entre el 5 y el 10% tendrán solamente la curvatura. Y la predicción se hace mucho mejor para la neurofibromatosis si encontramos una pseudoartrosis del peroné distal, porque eso también significa neurofibromatosis tipo 1. Muy bien, en este caso observamos que hay una región radiolúcida aquí en la metáfisis femoral distal, que es posterior, como hemos visto aquí. Esta característica es crucial, la ubicación. Los márgenes escleróticos también nos ayudan bastante. Como pueden ver, esta lesión tiene márgenes escleróticos y su ubicación coincide con el origen de la cabeza medial del gastrocnemio. Y cuando hay lesiones por abulsión repetitivas en esta zona, por sobreuso, dan lugar a este tipo de lesiones que se llama, antiguamente llamado desmoide cortical, actualmente se prefiere llamarle irregularidad metafisiaria distal femoral. La ubicación y las características son clave para poder dar con el diagnóstico. Porque también recordemos que hay algunas otras lesiones que semejan, en particular las lesiones radiolúcidas con un halo esclerótico. Adyacentes a la cortical, también hay otros diagnósticos diferenciales, de efecto fibroso cortical, por ejemplo, pero la ubicación acá es característica. Y acá podemos observar también lo mismo, solo que en la resonancia se puede observar que es una lesión de naturaleza benigna. En este caso vemos una lesión mediastinal que ocupa casi todo el hemitórax izquierdo y desplaza las estructuras hacia el lado derecho. Y en la tomografía podemos observar que contiene diversas densidades que nos da el diagnóstico de un teratoma mediastinal. Obviamente acá no se puede decir si es mediastinal o pulmonar porque es una lesión muy grande, pero acá sí se confirma el diagnóstico, ¿no? Vemos tanto densidades líquidas como densidades grasas y densidades del tipo cálcico. El linfoma tratado también puede tener calcificaciones y algunas zonas líquidas, sin embargo nunca va a tener grasa en su interior. Eso es importante reconocer. Ya estamos terminando. Acá simplemente es para que vean una abulsión en el trocánter mayor. Siempre tenemos que tomar en una proyección que fuerce el fragmento óseo a desplazarse y así poder hacer el diagnóstico, que junto con la clínica nos va a ayudar bastante.
No es la única fractura por abulsión que podemos encontrar, porque vemos acá fracturas por abulsión de las espinas ilíacas, por ejemplo, y debemos recordar bastante qué cosas se insertan en cada estructura, también en el isquion. Por eso es muy importante estudiar la anatomía de esa parte. Las fracturas por abulsión son muy importantes, sobre todo en niños que hacen deporte o están en entrenamiento. Acá tenemos otro caso, un caso interesante, donde observamos incremento de señal en la secuencia STIR, en este caso, en el fémur proximal derecho, y hay un poco de fusión articular. El hecho de que ya tenga aumento de señal en la cabeza del fémur ya nos dice que hay hay un problema en la fisis, ya que es demasiado lineal, a diferencia, por ejemplo, de la sinovitis tóxica, también tratada en el capítulo 2 de lo esencial. Aquí también se puede ver una disminución de señal que coincide con lo anterior. Y acá en el corte sagital podemos observar que hay un offset, es decir, no corresponden la superficie de la epífisis ni la metáfisis. Y esto es simplemente un cuadro de deslizamiento capital femoral. No necesitan hacer una resonancia para poder diagnosticarlo, simplemente con la radiografía basta. Acá en este caso es otro paciente y en este caso es en el lado izquierdo donde podemos observar que hay un aumento de la amplitud de la fisis, más irregular que en el otro lado, y en la abducción podemos observar que ciertamente hay un mal alineamiento, no corresponden las superficies de la epífisis ni de la metáfisis, lo cual hace el diagnóstico también de deslizamiento. Muy bien, terminó el bombardeo de casos clínicos entonces, un poco rápido, espero que se haya entendido. Sin embargo, la mayoría de ellos están presentes en mayor profundidad en las 4 clases anteriores que hemos hecho, que están a su disposición en el canal de YouTube para que puedan verla cuando gusten. Ya el próximo mes empezamos el segmento de tórax y conmigo será entonces hasta la próxima semana. Como son elecciones el domingo, naturalmente el domingo no habrá. Probablemente también sea el lunes o el martes, ya les avisaré con anticipación. Bueno, si hay alguna pregunta, pues pueden escribirla o también mandármela por mensaje, no sé cómo deseen.